Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro segundo coloquio Pensamiento Crítico de la Modernidad Temprana desde América Latina. Y tengo el gusto de presentar y moderar esta mesa. Le toca al doctor Obed Frausto, de Ball State University en Estados Unidos. Va a tratar un tema que se llama Sociología de la Conquista, Resistencia. Sociología de la Conquista, Resistencia. Adelante, doctor Obed Frausto, lo escuchamos. Tiene usted 20 minutos y cuando falten 5, le aviso. Gracias. Pues miren, principalmente le agradezco a Mario la oportunidad de participar aquí en este coloquio, en este seminario, que han sido quizá un año, un par de años que estamos ahí pues compartiendo, ¿no? Pues algunas ideas y pues principalmente el interés por discutir, debatir, ¿no? Los temas de modernidad, ¿no? y bueno, así que le agradezco mucho esta oportunidad. Cuando me preguntó Mario sobre qué tema me gustaría para este coloquio, pues pensé mucho en este concepto de una sociología de la conquista en resistencia, ¿no? Y bueno, tal vez aquí tengo que dar algunos antecedentes de por qué quise entrarme a esto, ¿no? Yo sé que muchos de sus trabajos son más de índole histórico, ¿no? Situados más en un periodo histórico de ciertos siglos. Mi formación, pues yo estudié sociología y posteriormente estudié filosofía de la ciencia y luego pues hice mi doctorado en filosofía de la ciencia, así que pues en realidad toda mi formación ha sido más del siglo XIX para acá. Hice mi tesis doctoral sobre el siglo XIX, así que bueno, quizá por eso es que hay como una especie de cruce temporal, ¿no? Algunos miramos más para el siglo XIX-XX, pues quizá la mirada es más, en este caso, para el siglo XVI, XVIII. Pero bueno, sí me interesa hacer ese cruce, por eso es que estoy muy interesado en aprender, en compartir y bueno, en motivarme para conceptualizar un poco esa noción de la conquista social. Bueno, dicho esto, pues bueno, fíjense que a veces me pregunto yo por qué sigo queriendo hacer este concepto de sociología. Yo ya no doy clases de sociología, ¿no? Estoy dando clases más como de humanidades. Tuve una formación sociológica y si te soy sincero, me encantó la sociología. Pero ahora que le estoy empezando a dar vueltas al asunto, pues a veces me doy cuenta que ya no soy sociólogo, así que pues a veces me pregunto, ¿vale la pena hacer una sociología cuando ya yo mismo me desencanté de hacer sociología? Pero bueno, por el momento, porque tengo a muchos amigos en la carrera de sociología y compañeros con los que yo me formé en la generación, que pues también me invitaron a un seminario para discutir el tema de la sociología, pues como que me sentí un poco más incluido, digamos, en estas discusiones. Y si no fuera por eso, pues tal vez ni siquiera volvería a haber tomado el tema de la sociología. Pero bueno, pues seguimos un grupo ahí pensando, trabajando esta noción de una sociología contemporánea, cómo poder pensar esa sociología contemporánea. Y entonces, pues a partir de mis propias experiencias, es decir, pues yo ya no vivo en México, me formé en la UNAM, yo quise ser profesor en la UNAM, pero la vida me llevó a Estados Unidos, y bueno, pues yo estoy aquí en Estados Unidos, en una universidad estatal en Indiana, Ball State University, y bueno, y pues quizá por mi formación en filosofía de la ciencia, me empezaron a tomar, empecé a dar clases más como de interdisciplina, ¿no? Dado que pues, hay clases de humanidades y de ciencias sociales no europeas o no occidentales, y también incluso temas de filosofía de la ciencia aquí. Aunque, pues obviamente, al confrontarme en este nuevo mundo, pues como que sentí un poco la necesidad de retomar el tema del pensamiento latinoamericano, pensamiento mexicano, ¿no? Y entonces ahí es un poco donde yo he entrado en mi propia formación, las propias clases que yo quiero con mis estudiantes
que es difícil porque no es que esté formando yo a estudiantes con una disciplina específica, tengo estudiantes de diferentes disciplinas. Entonces, en realidad es más bien un espacio de diálogo, porque yo no estoy formando de una disciplina u otra, sino estoy creando estos espacios para que se puedan poner a dialogar disciplinas. Cada uno de mis estudiantes viene después de disciplinas diferentes, de ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades. Entonces, crear ese espacio, pues, para que ellos puedan lograr ese diálogo. Así que mi enfoque, pues, es interdisciplinario, pero también mi enfoque es intercultural, ¿no? Porque, pues, yo mismo vengo de México, mis estudiantes son de Estados Unidos, entonces siempre hay ese diálogo intercultural. Y yo un poco los empujo también a que salgan de su americacentrismo, esas teorías excepcionalistas y entonces es un poco eso lo que me ha movido con respecto a cómo pensar, cómo conceptualizar esta idea de sociología. Obviamente, me metí al tema de lo decolonial y también en temas pragmáticos, pues como yo tengo que utilizar textos en inglés para mis estudiantes, pues hay muchos textos, los textos más traducidos de pensamiento latinoamericano, pues normalmente son de pensadores decoloniales que han salido pues quizá en las últimas décadas, ¿no? Sabemos que hay una gran tradición de pensamiento latinoamericano, pero lamentablemente no hay muchas traducciones al inglés, ¿no? Y entonces yo tuve que usar pues, lo que existía, lo que había, y eso es lo que yo he estado haciendo por mis estudiantes, que yo los empecé a leer por mis estudiantes, entonces empecé a tener ese proceso de aprendizaje y discusión con mis estudiantes. Bueno, pues de ahí me he acercado un poco al Niñolo, con Sousa Santos, Dussel, pues ya lo leía, lo conocía, no hay muchas traducciones de él, pero bueno, hay un libro muy bueno, que es el de Filosofía de la Ética, de la Liberación, que se ha traducido al inglés y eso lo he utilizado mucho como fundamento, ¿no? Ahora, esas lecturas me permitieron pues, darle un giro, ¿no? Un giro espacializado a la sociología, ¿no? Porque pues descubrí que como se me enseñó la sociología y como enseñaba yo a la sociología, pues no tenía esa dimensión espacial, o en otras palabras, geopolíticas, ¿no? Pues es decir, pues sí, en la carrera enseñamos teorías, teoría clásica, clásicos europeos, y hay pues, muchas escuelas europeas contemporáneas del siglo XX, ¿no? Pero realmente no hay una gran discusión sobre cómo esas teorías viajaron o cómo esas teorías se incrustaron en nuestras instituciones, universitarias, ¿no? Entonces, sí ha habido trabajos, geopolíticos de ver cómo se van moviendo esas teorías sociológicas. Yo particularmente encontré un libro muy bueno que más bien hacía esta discusión sobre cómo las tensiones que había entre Europa y Estados Unidos. Esto me hizo preguntarme, bueno, pues, ¿cómo se pudo haber dado si hay tensiones o no, o cómo fue que algunos en México decidieron utilizar ciertas teorías y no otras, ¿no? Y bueno, pues ahí reconocí que si hay una tradición sociológica en México, ¿no? que ha pensado estas visiones, estas perspectivas. Pero yo pensé que ese era un trabajo más de hacer un tipo de sociología espacial, tratar de entender cómo es que las teorías sociológicas viajan, ¿no? Y pues de ahí, por eso es que hablo yo de una sociología espacializada, geográfica y geopolítica. ¿Qué tensiones geopolíticas? ¿Qué recursos? ¿Quién mueve esos recursos? ¿No? Porque también Estados Unidos, ciertas instituciones financian a ciertas otras instituciones, pues con ese financiamiento, pues de alguna manera promueven cierto tipo de tradiciones o escuelas de pensamiento con ciertas metodologías, ciertos enfoques, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí está un poco el interés para mí de mirar esta parte de una sociología espacializada, geográfica y geopolítica, ¿no? Porque, pues obviamente, el tema ahí es que si no ubica uno eso, pues de repente lo que va a suceder es que pues se toma uno las ideas, los conceptos, ¿no? De la teoría sociológica, pero pues es necesario entender que esos conceptos surgen de un lugar, ¿no? De un sujeto que está situado en interacciones
sociales, ¿no? En cierto, que está ubicado en una clase social, que está ubicado en un país, en cierto contexto, ¿no? Y obviamente pues ellos están tratando de conceptualizar, universalizar pues esas categorías, esas reflexiones, pero bueno, a veces no son tan explícitos al decir, bueno, a ver, esa es mi limitación, sino como que al extrapolarlas a la dimensión universal, pues siempre se piensa más como, bueno, estamos hablando de una sociología, una sociedad moderna, ¿no? Una sociedad contemporánea. Pero bueno, a ver, hay muchas otras expresiones en otros lugares, etc., ¿no? Pero siempre se cae en ese problema, ¿no? De lo universal y lo particular. Y entonces, pues bueno, al menos en mi caso, pues sí tenía yo que espacializar y clarificar un poco esa sociología. Me invitaron a escribir en un libro colectivo, yo finalmente puse a escribir esas ideas en general. Las conclusiones fueron que quería yo releer a Antonio Caso, ¿no? Un Antonio Caso que encontré un libro de sociología en una de esas ferias cuando visité Ciudad de México, un libro viejo, ¿no? Que no era realmente muy discutido y muy leído en la tradición sociológica mexicana. Lo leí, lo revisé, y bueno, me encontré con algunas cosas interesantes, ¿no? O sea, es decir, Caso tenía hasta cierto punto una reflexión de una sociología más localizada, ¿no? En el sentido de latinoamericana, una sociología del espacio, una sociología geográfica. Obviamente tiene que ver con las escuelas que él tiene, pero también un poco por los intereses que él tiene, de que sabe que se ubica en México y en América Latina, ¿no? Y bueno, entonces ahí lo que hago en ese trabajo pues es un poco mostrar ese Antonio Caso, que bueno, que no es que lo defiendo en su mayoría, pero al menos el interés de querer hacer una sociología espacial y geográfica, más en el sentido de esa particularidad del caso mexicano. Y tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la raza, ¿no? Eso es algo que también pasó de lado, ha pasado muy de lado en la sociología europea, ¿no? Porque la clase social tomó más importancia el tema de la raza, no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí hay un enfoque más de una crítica racial, ¿no? Por el tema racial, y por algún motivo en el siglo XX en Estados Unidos pues es mucho más empático, ¿no? En Europa no lo es tanto, quizás hasta últimamente, pero y en el caso mexicano pues también es mucho menos, ¿no? Por todo el tema de esta construcción social de lo racial como una integración, un mestizaje, como una fusión de estas dos visiones y de estas dos perspectivas. Lo que me llamó la atención es que en 1920 y tantos, con Caso, o sea, sí tiene una especie de tensión con lo que es clase social y el tema racial, ¿no? Ya después, recuerden que la sociología después, con Pablo González Casanova, quizá dio un virajito más hacia la clase social, los temas económicos, ¿no? Y bueno, de repente puede recaer por el giro, giro de colonial que pues con el profesor peruano, Quijano, pues retoma el tema de lo racial y lo vuelve más central en esta discusión, pero bueno, es una discusión que está ahí, que sigue, ¿no? Y bueno, ¿por qué hacer una sociología de la conquista? Recuerden que el tema de la sociología es interesante aquí, ¿no? Porque recuerden que la sociología parte de diferenciarse de la historia, ¿no? Esos son los grandes debates que Weber tiene a finales del siglo XIX. O sea, es decir, cómo la sociología puede ser distinta a la historia, incluso también en Durkheim, ¿no? Las reglas del método sociológico siempre trata de matizarse lo que no es la sociología no es la psicología, la sociología no es la historia, ¿no? Etcétera. Como que hay muchos autores tratando de delimitar ese marco de estudio de la sociología y entonces obviamente hace una separación con la historia. Y
Y esto es interesante porque al separarse un poco de la historia, recuerda un poco las tensiones que había de esta diferenciación de ciencias en Alemania sobre las homotéticas y las ideográficas, ¿no? Sobre lo universal, o la pretensión de universalidad y el incremento de cuántica. Regresando a los mismos puntos, ¿no? Lo que habíamos estado tratando desde el principio. Pero es interesante porque la sociología siempre se pensó en el marco de las ciencias nomotécnicas. Lo interesante de ahí es que las ciencias nomotécnicas pues sí aspiran a un aspecto de universalidad, o sea, de transversar fronteras temporales, ¿no? Pero lo que me voy dando cuenta es que esto es muy arbitrario, ¿no? O sea, hasta qué punto una sociedad es contemporánea o es una sociedad moderna. Pues son los debates que hoy existen, pues dónde comienza la modernidad, se comienza en el siglo XVIII, XIX, XVII, XVI, XV. O sea que el espacio, digamos, el enfoque varía, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde es interesante el asunto. Dependiendo de tu enfoque, pues tú le vas a dar, o vas a reflejar ciertas características de esa sociedad moderna, ¿no? Pero eso es lo que me llama la atención, que la sociología es ciertamente arbitraria, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el límite? Obviamente sí, la sociedad se enfoca en lo presente, pero ¿qué es este presente? ¿No? El presente es arbitrario, pero ¿qué es el pasado? Bueno, el pasado es algo distinto a ese presente y el pasado tiene que apelar al elemento historiográfico, a la historia que es particular, puede crear un pequeño momento de toda esta gran visión general de la sociología. Bueno, entonces de ahí, pues estoy pensando que a lo mejor sería bueno, y digo que a lo mejor no es que yo sea el primero en hacerlo, no, pues, obviamente yo sé que hay un gran debate en ese sentido, pero especialmente desde la sociología, todavía no sé bien hasta cómo recaer, porque aquí al menos estoy tratando de justificar en este horizonte, y luego ya tiene que ir recayendo a las diferentes características que yo encuentro en una sociología de la conquista. ¿Por qué una sociología de la conquista? Digo yo, perdón, discúlpeme. 5 minutos. 5 minutos, perfecto. ¿Por qué una sociología de la conquista? Bueno, porque la conquista está presente. Eso es el punto, ¿no? Porque lo encontramos en las discusiones que hemos tenido desde 1992, ¿no? Con el quinto centenario, ¿no? Y qué significa ese evento, ¿no? De cuando Colón desembarcó, cómo lo nombramos, si es descubrimiento, si es encuentro de dos puntos, ¿no? Si es como lo dice, el encubrimiento del hito. O sea, hay varias terminologías para encontrar ese evento, ¿no? Pero creo que es importante porque esa conquista no es que haya sido un evento que desapareció, o sea, no es como un acontecimiento que haya desaparecido, sino que ese acontecimiento todavía tiene repercusiones hoy en día. Y entonces uno podría decir que ese momento generó una especie de estructura, ¿no? Que justamente eso es importante para la sociología, porque a la sociología le gusta comprender esos momentos estructurales más genéricos que pueden entender lo que está sucediendo en nuestro presente. Entonces, el hecho de enfatizar el aspecto de la conquista me permite entender que no fue un evento histórico que inició y que terminó en cierto momento, sino que hay una especie de continuidad, ¿no? Ya eso me alumbra y me da luz para lo que yo quiero decir. Ahora, ahorita yo estoy, ya para ir cerrando esta participación, yo hasta el momento lo que quiero hacer es cómo nombrarlo, porque también el cómo nombrarlo nos va a lograr hacer entender este aspecto estructural y el tema del presente hoy en día. Sé que hay discusiones, era un poco a lo que yo quiero regresar, es bueno, ¿por qué llamarle descubrimiento? León Portilla habla del encuentro de dos mundos, O'Gorman la invención de América, Bruce el descubrimiento del indio, Ambrose habla de la emergencia del mundo interamericano, y entonces al menos yo lo quiero categorizar en dos momentos. O sea, uno es cómo nombrar ese evento, y entonces voy a hacerle, ahorita empecé
empecé yo a revisar, leer mis notas un poco. Yo lo que yo quiero hacer es traer todas estas descripciones de ese mundo, de esa noción de conquista, y tratar de entender cómo configurar ese elemento estructural. Y nombrarlo es muy importante. Segundo punto, ya para no poder ir avanzando mucho en esto, es cómo interpretar esa emergencia, o sea, esa estructura. Primero en el nombre, y luego posteriormente con el tema de la hibridación. Hay un debate muy interesante en el sentido de si es sincretismo, mestizaje, hibridación, de plantismo, lo aculturado, deculturado, el Duranga, ese ir y venir. Y bueno, ¿esto para qué motivo? Porque, bueno, estoy tratando de entender esa estructura y desde una mirada sociológica e histórica, esto me va a permitir tener un enfoque más especializado y yo poder entrarle a la gran discusión que ahora está sucediendo, como saben, ¿no? Por los 500 años de la caída de Tenochtitlán, pues entrarle a un tema donde, pues bueno, hay una gran discusión, gran polémica, pero la intención es no solo describir, porque esa es mi perspectiva sociológica, no solo es un aspecto de descripción, sino un aspecto prescriptivo de resistencia, de emancipación, de liberación, que está apelando a una forma de sociología catártica, que es lo que estoy tratando de entender, que bueno, que eso ya lo explicaba un poco Miñolo, con una sociología catártica, pero en particular voy a utilizar esa noción catártica específicamente la categorización de la conquista y la resistencia en este caso. Entonces, más o menos ese es el proyecto que traigo, y pues más o menos es la idea general que quiero yo exponer, y bueno, voy a seguir añadiendo que quiero yo completar un capítulo de libro y que voy desarrollando de a poco a poco. Pero bueno, les agradezco muchísimo la atención y si logro escuchar preguntas, pues con muchísimo ánimo voy a tratar de responder lo mejor posible. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Oded. Al rato vendrán las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Voy a estar aquí pendiente. Gracias, Mario. Bien. Gracias a ti. Bueno, muchísimas